Mi nombre es Carmen. Mi vida siempre ha sido un río tranquilo, un cauce predecible que fluye entre el murmullo de Sevilla y el silencio del campo. Así ha transcurrido mi existencia, día tras día. Mi esposo, Ricardo, siempre fue un hombre atento, un compañero leal. Pero con el paso de los años, esa llama que nos unía parecía haberse atenuado, convirtiéndose en una brasa tibia, cómoda, pero carente de la chispa de antaño. No lo digo para culparlo, ni para juzgarme a mí misma. Es solo el reflejo silencioso de una verdad que ambos sentíamos, pero que nunca nos atrevimos a nombrar. Aquel verano, con el sol andaluz tiñendo los campos de oro, decidimos escapar del calor de la ciudad. El destino era Alquería Blanca, el pequeño pueblo encalado donde vivía don Alejandro, un viejo amigo de mi familia. Salimos temprano, mientras Sevilla aún dormía, y anhelaba volver a ver esos caminos rurales de mi niñez, flanqueados por olivos centenarios y el aroma a tierra seca y romero. La casa de don Alejandro era un antiguo cortijo, una de esas construcciones de muros de piedra gruesos que guardan el fresco en verano y el calor en invierno. Las escaleras de madera crujían con cada paso, y su patio interior era un oasis de geranios rojos y bugambillas púrpuras que trepaban por las paredes blancas. Don Alejandro, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre de porte firme y mirada serena. Su sola presencia infundía una extraña sensación de calma y seguridad. Conversar con él era como beber de un pozo de sabiduría antigua. Los primeros días fueron un bálsamo para mi alma. Despertar con el canto lejano de un gallo, el olor del pan de pueblo recién hecho y el café fuerte me transportaron a los veranos de mi infancia. Una mañana, Ricardo tuvo que regresar a la ciudad por un asunto urgente de su trabajo. «Volveré mañana por la tarde, cariño», me dijo, dándome un beso apresurado en la frente. Yo asentí, disfrutando de la perspectiva de un día de paz solo para mí. Mientras tendía la ropa en el patio trasero, sentí el sol cálido sobre mi piel. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo y ligero, sin mangas, que caía justo por debajo de mis rodillas. El viento jugaba con la tela, pegándola a mi cuerpo y revelando sutilmente mis formas. Mis pies, descalzos de mis alpargatas de esparto, sentían el frescor de las baldosas de terracota. Al estirarme para alcanzar la cuerda más alta, el bajo del vestido se levantó ligeramente, mostrando mis tobillos y la parte inferior de mis pantorrillas. Fue en ese preciso instante cuando pisé una baldosa suelta. Mi tobillo se dobló con un dolor agudo y punzante. Al principio pensé que no era nada, una simple torcedura. Pero el dolor, lejos de disminuir, se intensificaba con cada intento de apoyar el pie. Unas lágrimas de frustración y dolor asomaron a mis ojos. Fue entonces cuando don Alejandro salió al patio. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mueca de preocupación al verme. Con una voz tranquila y profunda, se acercó y me dijo: «Carmen, siéntate. Descansa un poco». Su ayuda fue un gesto firme pero delicado, llevándome hasta un viejo sofá de terciopelo granate en el fresco salón. Cuando me senté, vimos que mi tobillo comenzaba a hincharse. El dolor era tan intenso que incluso el más mínimo roce me hacía estremecer. Don Alejandro, con una calma que me sorprendió, se arrodilló frente a mí. «Permíteme», susurró. Con una delicadeza infinita, sus manos, expertas y ligeramente ásperas por el trabajo en el campo, tomaron mi pie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Deslizó sus dedos por mi piel, evaluando la lesión con una concentración que me hizo contener la respiración. Su cuidado, su atención exclusiva en ese momento, fue como un bálsamo que no había sentido en años. Trajo un paño húmedo y una venda de lino. Mientras envolvía mi tobillo, sus movimientos eran precisos, metódicos. Su mirada no se apartaba de su tarea, pero yo sentía el peso de su atención sobre mí, sobre mi piel expuesta, sobre mi vulnerabilidad. El silencio en la habitación era denso, palpable. Solo se oía el sonido de nuestras respiraciones y el zumbido de las cigarras en el exterior. Mi corazón latía desbocado,
un tambor en medio de aquella quietud. El tiempo pareció detenerse, y nuestros ojos finalmente se encontraron. En su mirada no solo había preocupación, había algo más profundo, una calidez, un reconocimiento que me atravesó el alma. Una emoción sin nombre flotaba en el aire, una pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular. En ese instante, supe que algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido, acababa de despertar. El silencio se estiró entre nosotros, denso y cargado de un significado que no podía nombrar. Fue él quien lo rompió, y su voz fue como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas que me recorrieron por completo. Las viejas costumbres suelen ser las mejores, dijo don Alejandro, retirando sus manos lentamente, aunque su calor parecía quedarse impregnado en mi piel. Mi abuela decía que para estas torceduras, no hay nada como el aceite de romero. Calma el dolor y aviva la sangre. Se levantó con una agilidad que desmentía sus años y me dedicó una media sonrisa. Espérame aquí. No tardo. Lo vi desaparecer por el pasillo que conducía a la cocina. Me quedé sola en el salón, con el corazón aún desbocado. Me recolé el vestido de lino sobre las rodillas, de repente consciente de mi propio cuerpo, de la forma en que el tejido se ceñía a mis muslos. El sofá de terciopelo granate parecía abrazarme, su textura suave contrastaba con la agitación de mis sentidos. Desde la cocina llegaban sonidos apagados, el tintineo de un frasco de cristal, el murmullo del agua, el chisporroteo suave de algo calentándose. Eran sonidos domésticos, sencillos, pero en mi estado de alerta, me parecieron la banda sonora de un momento trascendental. Regresó al poco rato con un pequeño cuenco de cerámica en las manos. De él emanaba un vapor aromático y penetrante, una mezcla del olor afrutado del aceite de oliva y la fragancia herbal y fresca del romero. Se arrodilló de nuevo frente a mí, en la misma posición que antes. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Puede que esté un poco caliente, advirtió con su voz grave. Mojó las yemas de sus dedos en el aceite tibio y, con una delicadeza reverencial, comenzó a masajear mi tobillo hinchado. El calor del aceite se extendió por mi piel, un alivio instantáneo y placentero. Sus manos eran fuertes, los pulgares se movían con una presión firme y segura, deshaciendo los nudos de tensión. El masaje ascendió desde mi pie hasta mi pantorrilla, y cerré los ojos, entregándome a la sensación. Un suspiro involuntario escapó de mis labios. El aroma del romero lo inundaba todo, era embriagador, casi hipnótico. Sentía cada caricia, cada movimiento de sus dedos, como si mi piel se hubiera convertido en un instrumento y él fuera el músico que extraía de ella una melodía secreta y prohibida. «Pareces, lejana, Carmen», dijo de repente, sin dejar de masajear. Su voz era apenas un susurro. «¿Eres feliz en la ciudad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era directa, íntima. Nadie me había preguntado eso en años, ni siquiera Ricardo. Ni siquiera yo misma. «Tengo una buena vida», respondí, con una voz que sonó más frágil de lo que pretendía. Él no dijo nada, pero la presión de sus manos cambió sutilmente, volviéndose más inquisitiva, como si buscara una respuesta en mis músculos tensos. «Una buena vida no siempre es una vida feliz», replicó suavemente. «A veces, el alma necesita algo más que comodidad. Necesita pasión. El sol en la cara. El riesgo de tropezar con una baldosa suelta». Levantó la vista y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Dime, ¿qué hace que tu corazón lata más deprisa?». Me quedé sin palabras. La imagen de mi corazón latiendo con fuerza en ese mismo instante era abrumadora. Me sentí expuesta, desnuda bajo su mirada comprensiva. Una verdad amarga subió por mi garganta. «Ya no lo sé», confesé en un susurro. «A veces siento que me he convertido en un fantasma en mi propia vida. Que los días pasan a través de mí, pero no los siento». Sus manos se detuvieron. Con el pulgar,
Trazó una línea lenta y deliberada desde mi tobillo hasta justo debajo de mi rodilla, dejando un rastro de calor y aceite. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que sentí que el vello de mi piel se erizaba. Un fantasma no siente el calor del sol, ni el dolor de una caída, dijo con una convicción profunda. Dentro de ti hay un jardín, Carmen. Quizás un poco descuidado, esperando la lluvia. Pero las flores no han muerto. Solo están dormidas. Se quedó así un instante, con su mano reposando en mi pierna. El contacto era a la vez reconfortante y electrizante. El mundo exterior, con sus reglas y sus convenciones, se había desvanecido. Solo existíamos nosotros dos en la penumbra de aquel salón, rodeados por el aroma del romero y el eco de una verdad recién descubierta. Don Alejandro retiró su mano de mi pierna, y la ausencia de su contacto fue casi tan intensa como su presencia. El aire en el salón pareció vibrar por un instante. Se levantó y me miró con una ternura que me desarmó. El sol se está poniendo, dijo, su voz devolviéndome a la realidad. El patio estará más fresco. Ven, te ayudaré a salir. El aire de la tarde te sentará bien. Apoyándome en su brazo, cojeando ligeramente, salimos al patio interior. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas de la bugambilla, pintando el suelo de terracota con manchas de luz dorada y anaranjada. El calor del día se disipaba, dejando paso a una brisa fresca cargada con el perfume embriagador del jazmín que comenzaba a abrir sus flores para la noche. Nos sentamos en un viejo banco de piedra, uno frente al otro, bajo una higuera cuyas ramas se extendían como los brazos de un anciano sabio. El silencio entre nosotros ya no era tenso, sino cómodo, expectante. Observé sus manos, ahora descansando sobre sus rodillas. Eran manos de un hombre que había trabajado la tierra, fuertes y surcadas de líneas que contaban una historia de sol, esfuerzo y vida. Imaginé esas mismas manos cuidando su jardín, podando las rosas, recogiendo los frutos. ¿Nunca pensó en dejar el pueblo, don Alejandro?, pregunté, mi voz sonando casi como un susurro en la quietud del patio. Necesitaba entender al hombre que había sacudido mi mundo en unas pocas horas. Él sonrió, una sonrisa melancólica que no llegó a sus ojos. Una vez. Cuando era joven. Quería ver el mundo. Pero este lugar, suspiró, mirando a su alrededor, tiene raíces profundas. Mi esposa, Elena, amaba este patio. Decía que aquí podía oír el latido del mundo. Fue la primera vez que la mencionaba. Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Celos de un fantasma? Debió de ser una mujer especial, dije en voz baja. Lo era, asintió él. Tenía un espíritu como el de un pájaro silvestre. No se podía enjaular. Su mirada se perdió en la copa de la higuera. Luego, como si despertara de un sueño, se enfocó de nuevo en mí. Ella te habría apreciado, Carmen. Habría visto tu jardín interior. Mi corazón dio un vuelco. Se levantó y, con una agilidad sorprendente, alcanzó una de las ramas más altas y cogió 2 higos oscuros, casi negros, hinchados de madurez. Volvió a sentarse a mi lado, esta vez un poco más cerca. El calor de su cuerpo llegaba hasta mí. Puso uno de los higos en mi mano. Era suave, cálido por el sol del día. Pruébalo, me instó. Es el último regalo del verano. Con sus dedos, abrió su propio higo. La piel oscura se rasgó para revelar una pulpa de un rojo profundo, casi carmesí, llena de semillas diminutas. El aroma que se desprendió fue dulce, terrenal y abrumadoramente sensual. Luego me miró, esperando. Con un ligero temblor en mis manos, abrí mi higo de la misma manera. El jugo, dulce y pegajoso, se adhirió a mis dedos. Llevé la fruta a mis labios y la mordí. El sabor explotó en mi boca. Era la esencia concentrada del sol, de la tierra,
una dulzura compleja y profunda que nunca antes había experimentado. Cerré los ojos, saboreando el momento, consciente de su mirada fija en mí, en mis labios. Cuando los abrí, su rostro estaba a centímetros del mío. Su respiración era cálida y olía a café y a la dulzura del higo. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a la distancia entre nuestros labios. Podía ver cada línea alrededor de sus ojos, el brillo oscuro de sus pupilas dilatándose. Mi cuerpo entero era una cuerda de violín tensada al máximo. La lógica me gritaba que me apartara, que esto era una locura, pero mi cuerpo, mi alma, anhelaban ese contacto. Anhelaban la lluvia para el jardín sediento del que él había hablado. Mañana vuelve Ricardo, logré susurrar, y la mención de su nombre sonó extraña, como una palabra de un idioma olvidado. Don Alejandro no se movió. Su mirada se intensificó. Acercó su mano a mi rostro y, con el pulgar, limpió una gota de jugo de higo de la comisura de mis labios. Su toque fue una descarga eléctrica, un fuego que me recorrió de pies a cabeza. Lo sé, respondió su voz, un murmullo ronco y profundo que vibró en mi pecho. Pero mañana aún no ha llegado. Mañana aún no ha llegado. Sus palabras resonaron en la quietud del patio, no como una amenaza, sino como un permiso. El pulgar que había limpiado el jugo de higo de mis labios ahora trazaba una línea suave a lo largo de mi mandíbula, un toque que encendió cada nervio de mi cuerpo. Toda resistencia, toda duda que había albergado mi mente, se derritió bajo el calor de su mirada. El jardín sediento de mi alma clamaba por la lluvia, y yo ya no tenía la fuerza ni el deseo de negársela. Acorté la distancia infinitesimal que nos separaba. El primer contacto de nuestros labios fue suave, tentativo, una pregunta silenciosa. Luego, al sentir mi entrega, el beso se profundizó, convirtiéndose en una liberación torrencial de todos los años de sequía, de anhelos no expresados, de silencios acumulados. Sabía a higos dulces, a vino tinto y a una melancolía que me resultaba familiar. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él con una fuerza posesiva pero tierna, y yo me aferré a sus hombros, sintiendo los músculos firmes bajo su camisa de lino. Era un beso que borraba el pasado y el futuro, dejándonos suspendidos en un presente vertiginoso y perfecto. Cuando nos separamos para tomar aire, nuestras frentes quedaron unidas. Su respiración era tan agitada como la mía. Sin decir una palabra, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. El gesto era una promesa. Me guió, y yo lo seguí sin dudar, mi cojera olvidada, mi cuerpo flotando a su lado. Dejamos atrás el patio estrellado y entramos en la penumbra de la casa. Me condujo a una habitación en la que nunca había estado, su biblioteca. El aire olía a cuero viejo, a papel y a la madera de las estanterías que cubrían las paredes del suelo al techo. La única luz provenía de la luna, que se colaba por un alto ventanal, dibujando rectángulos plateados en el suelo de madera oscura. Era un santuario, un lugar sagrado y masculino. Me sentí como una intrusa y, al mismo tiempo, como si hubiera llegado a casa. Me soltó la mano y se paró frente a mí en el centro de la habitación. La luz de la luna bañaba la mitad de su rostro, dejando la otra en un misterio de sombras. Levantó su mano y acarició mi mejilla, su pulgar dibujando círculos lentos sobre mi pómulo. Carmen, susurró mi nombre, y sonó como una oración. Cerré los ojos, inclinando mi rostro hacia su caricia. El mundo se desvaneció de nuevo. Solo existía la textura de su piel contra la mía, el sonido de nuestras respiraciones llenando el silencio de la biblioteca, el aroma de los libros antiguos que nos envolvía como un manto. Me atrajo hacia él de nuevo, y esta vez no hubo vacilación. Sus labios encontraron los míos con una certeza, una urgencia que me robó el aliento. Mi vestido de lino blanco parecía incandescente bajo la luz de la luna, un faro de rendición en la oscuridad. El mundo se redujo a un torbellino de sensaciones, la presión de su cuerpo contra el mío, el sabor de su boca, el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos como un tambor de guerra.
El tiempo perdió todo su significado. No sé si pasaron minutos u horas. Cuando volví en mí, estábamos sentados en un gran sillón de cuero junto al ventanal. Yo estaba acurrucada contra su pecho, su brazo me rodeaba con firmeza. Mi cabeza descansaba en su hombro, y podía sentir la vibración de su respiración profunda y tranquila. Una paz que no había sentido en toda mi vida me inundó. Era una calma absoluta, una sensación de integridad, como si una pieza de mi alma que ni siquiera sabía que había perdido hubiera regresado a su lugar. No había necesidad de palabras. El silencio entre nosotros era ahora un lenguaje propio, tejido con los hilos de todo lo que acababa de suceder. Una sola lágrima, no de tristeza, sino de pura y abrumadora emoción, rodó por mi mejilla. Él la sintió y apretó suavemente su abrazo. Hacía 20 años que no me sentía tan vivo, murmuró en mi cabello, su voz ronca por la emoción. En ese momento de perfecta quietud, en ese refugio secreto del mundo, un sonido lejano rompió el hechizo. Al principio era un murmullo bajo, luego se hizo más claro. El ruido de un motor de coche, acercándose por el largo camino de grava que llevaba a la casa. Era un sonido familiar, el sonido del coche de Ricardo. Pero era demasiado pronto. No debería volver hasta mañana por la tarde. Nos incorporamos de golpe. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra, y la paz serena de hacía un segundo fue reemplazada por una descarga de pánico helado. La burbuja se había roto. La realidad, con sus consecuencias afiladas y brutales, acababa de derribar la puerta. El sonido del motor se hacía cada vez más fuerte, cada vez más cercano, como el latido de un corazón que anuncia la llegada de un destino inevitable. El sonido del motor del coche, cada vez más cerca, fue como una sentencia. El pánico nos paralizó por un segundo, un veneno helado inyectado directamente en el corazón de nuestro momento perfecto. Nos separamos bruscamente. Nuestros ojos se buscaron en la penumbra, y en ellos vi el reflejo de mi propio terror. En un instante, pasamos de ser dos almas conectadas a ser dos conspiradores atrapados en su crimen. El instinto tomó el control. Me puse de pie de un salto, alisando mi vestido de lino, ahora arrugado, con manos temblorosas. Mi pelo, que minutos antes él había acariciado, ahora me parecía un nido de delatora intimidad. Don Alejandro se movió con una rapidez y una lucidez que me asombraron. Puso sus manos sobre mis hombros, un gesto firme, de anclaje. Cálmate, Carmen, su voz era un susurro bajo y urgente, pero imbuido de una extraña autoridad. Ve a tu habitación. Sube por la escalera de servicio. Yo lo recibiré. Actúa con normalidad. Estás cansada, te dolía el tobillo y te fuiste a descansar temprano. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Me dio un último apretón en los hombros, una última mirada que lo decía todo, una disculpa, una promesa, una advertencia, y luego me empujó suavemente hacia una pequeña puerta que nunca había notado. Subí las escaleras de madera estrechas y empinadas, con el corazón martilleándome contra las costillas. Llegué a mi habitación justo cuando oía el sonido de la puerta principal abriéndose abajo, seguido de la voz alegre y despreocupada de Ricardo. Alejandro. ¡Qué sorpresa! Decidí volver antes, terminé todo más rápido de lo esperado. ¿Dónde está Carmen? Ricardo, muchacho, la voz de don Alejandro era increíblemente tranquila, teñida de una cordialidad perfecta. ¡Qué bien que llegaste! Carmen se sentía algo cansada. La torcedura del tobillo le ha estado molestando y se retiró a descansar hace un rato. No quisimos despertarla. Me quedé de pie en medio de la habitación, temblando, escuchando la mentira fluir con tanta naturalidad. Me sentí sucia y, a la vez, extrañamente protegida. Me acerqué al espejo y me miré. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía los labios hinchados por los besos, los ojos brillantes por las lágrimas y el deseo, y una expresión que era una mezcla de culpa y éxtasis.
La Carmen predecible, la del río tranquilo, se había ahogado esa noche en la biblioteca. Cuando Ricardo finalmente subió a la habitación, yo ya estaba en la cama, fingiendo un sueño ligero. Entró de puntillas, dejó su maletín y se acercó. Sentí el colchón hundirse a mi lado. Su mano me tocó el hombro. Cariño, ¿estás despierta? Me giré lentamente. ¿Ricardo? ¿Qué haces aquí? Pensé que volvías mañana. Quise darte una sorpresa, dijo sonriendo, su rostro ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Cómo está ese tobillo? Se inclinó y me besó en la frente. Su beso fue un toque de ceniza sobre la piel que aún ardía por el fuego de otro hombre. Me sentí una impostora. La conversación fue breve, torpe. Cada palabra suya era una tortura, cada pregunta una trampa. Me excusé diciendo que el dolor me había agotado y él, solícito y ciego, me dejó descansar. La mañana siguiente fue un suplicio. Desayunamos los tres juntos en una atmósfera de tensa normalidad. Ricardo hablaba sin parar de sus negocios en la ciudad. Yo apenas probé bocado, y sentía la mirada de don Alejandro sobre mí, intensa, indescifrable. Cuando llegó el momento de irnos, él nos acompañó hasta el coche. Mientras Ricardo guardaba las maletas, don Alejandro se acercó a mí. Para el viaje, dijo, y me tendió una pequeña ramita de romero. El mismo aroma que había impregnado mi piel la noche anterior. Nuestros dedos se rozaron al cogerla. Fue un contacto fugaz, milimétrico, pero en él se transmitió todo el peso de nuestro secreto. Cuídate ese tobillo, Carmen, añadió, con un tono que solo yo podía entender. Nuestros ojos se encontraron por última vez sobre la cabeza de Ricardo. Fue una despedida silenciosa, un adiós cargado de palabras no dichas. El viaje de vuelta a Sevilla fue borroso. Ricardo hablaba, pero su voz era un ruido de fondo. Miraba por la ventanilla los campos de olivos, pero ya no los veía igual. Todo parecía más nítido, los colores más vivos. Sentía el secreto en mi pecho, no como una carga pesada, sino como una brasa incandescente que me mantenía viva. Las semanas pasaron. La vida en la ciudad retomó su ritmo monótono, pero yo ya no era la misma. El río tranquilo se había convertido en un mar interior, con mareas y corrientes ocultas. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre, Carmen, escrito con una caligrafía elegante y anticuada en el sobre de papel grueso. Subí a mi habitación, con el corazón desbocado como aquella primera tarde. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había un mensaje largo, ni una confesión. Solo una pequeña flor de jazmín prensada, seca pero aún fragante, y debajo, una única frase escrita con la misma tinta oscura y segura. El jardín sigue esperando la lluvia. Me quedé de pie junto a la ventana, con la carta en la mano. El aroma del jazmín llenó mis sentidos y me transportó de nuevo al patio, al atardecer, al sabor del higo prohibido. La carta no era un final. Era un principio. Era una elección. Y mientras el sol de la tarde se ponía sobre los tejados de Sevilla, yo, por primera vez en mi vida, no sabía qué camino tomaría mi río. Pero sabía, con una certeza absoluta, que ya nunca más volvería a fluir en calma.